En el día de hoy vamos a trabajar con la parte inicial del siguiente capítulo del curso. Ese capítulo que vamos a abrir a partir de hoy y que nos va a tomar algunas clases, se titula en forma genérica las herramientas o los métodos para hacer ajuste de curvas. Las tareas o los tipos de problemas que se pueden estudiar en este capítulo son muy frecuentes en distintos campos de trabajo, no solamente en ingeniería, porque se presentan con mucha frecuencia situaciones en las que la persona necesita modelar, caracterizar un fenómeno, pero solamente tiene de ese fenómeno o de la variable que quiere estudiar, tiene un conjunto de mediciones o de valores que solemos llamar observaciones, porque en muchos casos son valores tomados en el campo, midiendo una variable en distintos momentos, por ejemplo, y construyendo una tabla de valores con el momento en que se hizo la medición y el valor que obtuvo, que arrojó la variable. Y después de tener ese conjunto de observaciones, se desea o se necesita caracterizar la variable, es decir, darle una forma de alguna manera manejable, un modelo matemático, una ecuación, una expresión que la represente, con el fin de poder hacer manipulación de ella para diversos fines. En general, lo que se necesita es, en estos casos, traducir o a partir de los datos conocidos o de los valores observados de la variable, poder tener una expresión simple que represente el fenómeno que esa variable identifica de una manera razonable, porque con esa expresión simple podríamos estudiar su comportamiento, inferir cómo se va a comportar en el futuro, o eventualmente, a partir del modelo matemático, estimar valores de la variable en instantes en que no fue posible tomarla, pero se tomó un instante antes, un instante después, y quiero estimarla en un punto intermedio. Como no la pude medir, si ya tengo la expresión que representa la variable razonablemente bien, entonces puedo usarla para estimar un valor intermedio entre dos valores conocidos para algún propósito que haga falta. En general, ese es el ambiente de trabajo del capítulo de ajuste de curvas. Casi siempre las posibles situaciones en las que uno se puede ver enfrentado a esta tarea es cuando uno tiene, por ejemplo, un conjunto de puntos o mediciones de una variable que no puede caracterizar de una manera simple solo uniendo los puntos. Porque si bien esa es una técnica que podría considerarse válida, una cosa es dibujar esta línea y otra cosa es encontrar la expresión algebraica, la ecuación de esa curva, que se puede hacer, sin duda se puede hacer, porque si yo conozco los puntos por donde pasa, yo puedo construir, lo vamos a ver más adelante, un polinomio de interpolación que me garantice que pasa por todos los puntos. Pero si son muchos puntos, el grado de ese polinomio va a ser seguramente muy grande y por lo tanto su expresión va a ser muy extensa, lo cual de alguna manera garantiza la precisión algebraica, pero genera ruido, genera dificultades en el manejo de los números. En esos casos, en muchas ocasiones es preferible acudir a una técnica de estimación distinta y decir, mire, esa variable, esa curva que acabamos de ofrecer o de diseñar para ese fenómeno,
no es exactamente la curva que pasa por todos los puntos o por todos los valores de la variable observada, eso es evidente, pero representa su tendencia. En esos casos, hay muchos casos y ustedes seguramente que ya han trabajado en alguna forma con esto en algún momento anteriormente, es preferible construir la línea de tendencia más que la ecuación que satisface todos los puntos, y con esa línea de tendencia teniendo ciertos cuidados o tomando ciertas precauciones, casi siempre de orden estadístico, hacer estimaciones a partir de la línea de tendencia. Quiero hacerles una pregunta antes de seguir. ¿Todos ustedes ya vieron un curso de estadística? ¿Alguno de ustedes no ha visto un curso de estadística? Yo por eso yo no he visto el curso de estadística. El curso de estadística en tu carrera, ¿en qué semestre se encuentra, José Miguel? Creo que está como en quinto nivel, si no estoy mal, pero estoy un poco atrasado en algunas y decidí... No te preocupes, no me tienes que explicar nada. Yo simplemente es para tener una idea de la ubicación del curso frente a esta materia. Yo, al igual que ustedes, cuando yo estudié, también me correspondió estudiar en una universidad donde uno podía avanzar por el pensum, digamos, de una manera flexible, no, porque hay universidades donde uno tiene que coger todas las materias del semestre o nada más. Pero nuestro modelo no es así, entonces es posible que se den esos casos. Lo preguntaba solo para tener una idea general, no porque sea, digamos, indispensable, pero tener una idea general del nivel de contacto que han tenido con algunas expresiones que vamos a mostrar ahorita, que no es necesario dominarlas como experto, pero que cuando sea necesario, quienes no las han estudiado, pues tendrán que leer un poquito más, pero no es una cosa de preocuparse. Muchas gracias. Entonces supongo que los demás ya todos vieron estadística. Hago la mención a la estadística porque suele ser parte de un primer curso de estadística el tema de la regresión lineal, que vamos a mirar aquí un poquito más adelante hoy o en la próxima, no estoy seguro, ¿cierto? Sí, creo que hoy. Pero yo creo que Señor. yo creo que el tema ese de regresión lineal es de estadística 2. No sé cómo están dando ahora las estadísticas en la Universidad de Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial. Bueno, igual no es una cuestión que tengamos que tener como prerequisito para el tema que vamos a estudiar aquí, pero vamos a mencionar algunas medidas estadísticas y entonces quizás cuando uno las ha manipulado antes, pues le resulta más fácil entender a qué nos estamos refiriendo. No es una cuestión, repito, no es una cuestión que sea prerequisito para lo que vamos a tratar hoy. Así que a medida que vayamos viendo, si alguna cosa queda muy gruesa, me van diciendo, me dicen, oye, esto no lo conocía, en fin, pero creo que lo podemos ir manejando. Quería simplemente formarme una idea general del nivel de acercamiento que han tenido ustedes con esa disciplina. Bueno, este es un caso, cuando los datos tienen mucho ruido y evidentemente caracterizar una sola curva que pase por todos puede resultar muy arduo. En esos casos suelen ser situaciones en las que se tienen muchos datos en un lapso de tiempo cualquiera, pero se tienen muchos datos y al tener muchos datos, pues la posibilidad, el grado de dispersión o de variabilidad entre un dato y otro puede ser importante. En esos casos, entonces, la técnica más usual es la de ajustar una curva que represente, repito y insisto en el uso de la palabra, represente la tendencia de la variable. Esa es una situación. La otra es cuando tienes no tantos datos, pero tienes mayor certeza acerca de la interrelación entre ellos y tienes una situación, por ejemplo, como esta, donde evidentemente es más práctico o es más seguro por el análisis propiamente visual de la distribución de los datos, hacer una
estrategia de unir los puntos de alguna manera, que en la forma más básica es como lo acabamos de dibujar ahí, con líneas rectas, y entre cada X y el siguiente usar la línea recta si necesito calcular un valor intermedio, porque yo puedo ver con claridad por la forma como están distribuidos los datos que hacer eso no implica alejarme prácticamente nada del comportamiento real de la variable. En un nivel un poquito más avanzado, es decir, un escalón más en la escalera del grado de la solución, podríamos entonces tener una curva suave, que también es fácil de encontrar. No estoy diciendo que sea trivial, pero es muy fácil de encontrar. Y con una curva suave tengo quizás un mejor grado de manejo, especialmente para calcular el valor de la variable en puntos, en valores de X donde no la he medido, porque si la medí aquí y la medí acá y me dio esta altura, pero necesito calcular o necesito saber o estimar el valor de la variable en un punto donde no la he medido, si puedo formular este modelo matemático representado por la línea roja, pues tengo un cierto grado de confianza suficiente en que lo puedo estimar con esa línea sin alejarme prácticamente nada del comportamiento real de la variable. Esas son, digamos, las dos situaciones, donde yo simplemente o estimo con una línea que representa la tendencia, o cojo los datos y me preocupo por desarrollar una técnica para interpolar con una misma función todos los datos. Entonces, la línea de tendencia me sirve para hacer estimaciones y especialmente me sirve para hacer predicciones a futuro. Predicciones en sitios donde no he medido la variable, para valores de la variable independiente donde yo no medí la variable dependiente. Pues porque, por ejemplo, si esta es la tendencia de esta variable, entonces dentro de 2 días, es decir, por aquí, ¿cuánto podemos pensar o estimar que puede valer? La línea de tendencia nos puede dar una idea aproximada de esa respuesta. A eso se le llama hacer regresión, mientras que a unir los puntos en situaciones en las que la cantidad de puntos es menor y es manejable con una sola función para poder estimar valores intermedios entre valores conocidos, a eso se le llama interpolación. No quiere decir que yo no pueda interpolar o hacer el proceso de estimación entre valores intermedios usando la línea de tendencia, pero como la línea de tendencia es eso, una tendencia, yo no podría decir que estoy haciendo una estimación precisa de la variable porque la línea no representa exactamente a la variable, sino una expresión de cómo se comporta ella. Bueno, más adelante, en el transcurso de la conversación de hoy y de la próxima clase, precisamos cada uno de estos dos conceptos y aplicamos las técnicas más comunes para utilizarlos. ¿En qué situaciones se usa esto? Bueno, lo que acabo de decir. Para obtener valores intermedios a partir de una tabla de datos que se conoce. Para desarrollar relaciones de predicción a partir de una o más variables después de haber recaudado datos sobre ellas. Para hacer lo que se denomina análisis de tendencia, pronosticar valores. Cuando los datos tienen alta precisión, como lo acabo de decir en la lámina anterior, se usan polinomios de interpolación. Vamos a aprender a calcular polinomios de interpolación con al menos 2 formas distintas. Y cuando los datos tienen baja precisión, es decir, tienen mucho ruido, están muy dispersos, entonces se usan los métodos de regresión, que pueden ser de distintos grados. La más común o la más elemental es la regresión lineal, es decir, cuando se calcula la tendencia de los datos como una posible línea recta. Pero se puede hacer regresión con otro tipo de función, como puede ser una regresión cuadrática, una regresión cúbica, una regresión exponencial. En fin, hay distintas posibilidades de hacerlo. Basta con cambiar la forma que le queremos dar a la línea de tendencia, lo cual no se elige arbitrariamente, como es de suponerse, sino que se elige en función de un análisis de los datos, al menos de un análisis visual o de algún análisis de la calidad de los datos para saber si es razonable aproximarlos con una recta o con una parábola o con otra función.
Se usa mucho esto de ajuste de curvas en los trabajos de pruebas de hipótesis para comparar datos que se obtienen en mediciones de campo o de laboratorio con modelos matemáticos conocidos y ver de qué manera se ajustan los datos del experimento con los datos de un modelo matemático conocido. Y también se usa este tipo de cosas como insumo para producir las expresiones que nos permiten aplicar otros métodos numéricos, como por ejemplo cuando estás calculando o cuando necesitas calcular numéricamente una integral o resolver numéricamente una ecuación diferencial ordinaria. En la parte posterior de este curso vamos a trabajar con eso, con el cálculo de integrales definidas y con la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Cuando se tiene no la ecuación, sino un conjunto de valores de la variable dependiente, observados, repito, en alguna medición de campo o en alguna medición de laboratorio. Entonces, si yo tengo una variable, por ejemplo, una variable y tengo una serie de datos de X y Y, donde X es la variable independiente, y yo pongo los puntos en el plano, y quiero calcular la integral de esa variable entre un valor inicial A y un valor final B. La única manera es que yo tenga una expresión que represente la variable, pero no la tengo unos puntos de ella. Con una tarea, con un método de interpolación, puedo construir un polinomio que represente esa variable y luego sí proceder a integrarlo. Entonces, para poder hacer eso, para poder hacer integración numérica, necesitaría en muchos casos tener que aplicar polinomios de interpolación y por lo tanto entonces este tema se ve primero que aquel. Bueno, ahora también se usan estas estrategias. Hoy vamos a ver algunos casos pequeños de esto para bajarle la complejidad a algunos problemas. Bien. Entonces, nuestros objetivos son diferenciar regresión e interpolación, los objetivos de este tema, de este capítulo. Entender cómo se hace la regresión lineal por mínimos cuadrados y mirar qué tan confiable resulta el ajuste obtenido. Después vamos a hacer esto también no lineal, sino en forma polinomial, es decir, con grado superior a 1. Aprender a determinar cuándo aplica mejor una regresión polinomial o una regresión lineal, o cuándo aplica mejor una interpolación, y aprender a calcular polinomios de interpolación con dos métodos, el de Newton y el de Lagrange. Esas son dos formas iterativas simples, simples en el sentido de que no tienen una complejidad conceptual o analítica muy gruesa, tienen bastante trabajo intermedio, pero por ser métodos numéricos, ese trabajo intermedio no nos debiera importar porque se supone que lo debe hacer el computador cuando uno implementa el algoritmo o usa el algoritmo respectivo. Bien, entonces empecemos. Lo primero que vamos a ver es la regresión utilizando la técnica de los mínimos cuadrados. ¿Alguno de ustedes ha utilizado o ha oído antes hablar de la técnica de los mínimos cuadrados? Nadie. Según veo, nadie. Bueno, entonces, metamos el diente. Esta técnica, que la vamos a mirar desde el punto de vista lineal inicialmente, regresión lineal por mínimos cuadrados, consiste en ajustar una línea recta a un conjunto de observaciones, donde esa línea recta representa no la variable independiente de manera inequívoca, sino su tendencia. Algo así. Entonces, como es obvio, ¿cuál sería la mejor línea recta? Bueno, hay que mirar, porque
O yo podría pasar por ahí líneas rectas, no esa que acabo de pasar, no esta, sino una que tenga una inclinación ligeramente diferente. O sea, podría poner muchas líneas rectas. ¿Cómo hago para escoger la que mejor represente la tendencia de los datos? Ahí es donde viene la necesidad de adoptar algún criterio, como lo vamos a ver a continuación. Si yo quiero aplicar una línea recta, supongamos que escogí esta línea recta que estamos mostrando aquí. En términos generales, esa línea recta tiene como forma algebraica A sub 0 más A sub 1x, ¿de acuerdo? O A más bx, si se les quiere llamar así. Todos sabemos que la expresión de una recta es de esta naturaleza, donde A sub 0 es donde corta en el eje x, es decir cuando la recta corta al eje de las abscisas, y A1 es la pendiente de la recta. Bien. Ahora, si yo tomo esa recta para compararla con los puntos rojos, que son los datos que yo sí conozco, estos puntos rojos son los valores de X y Y que me dieron, un conjunto de observaciones ya, o lo leí de alguna parte, o lo medí en el campo, o tomé las medidas en el laboratorio, pero tengo mi tabla de valores XY. La recta es la que no conozco, entonces tengo que encontrar cuál es la expresión de la recta que mejor representa esos datos. Si yo reescribo esta ecuación diciendo que Y vale A sub 0 más A sub 1x más una cantidad E, donde ese error es la diferencia entre el Y dado por la recta y el Y real de cada observación. Entonces quiere decir que para este punto el valor de E es esta distancia entre esta altura y esta altura, porque la recta A sub 0 más A sub 1x me daría para ese valor de X esta altura. Pero el punto observado dice que Y vale, para ese valor de X, vale esta altura. Entonces el error es la diferencia entre el Y observado y el Y dado por la recta. Por ejemplo, para este punto es esta diferencia, para este punto es esta, para este es esta. O sea, para esos cuatro que acaba de mostrar ahí, el error es positivo porque está el valor de Y, que es el dado por las observaciones que a mí me entregaron o que yo tomé en el campo. Le resto el Y dado por la recta, y esa es una distancia en esos casos positiva. Pero para otros casos que tengo aquí debajo de la recta, el Y es negativo, porque el Y observado es un valor inferior al Y dado por la recta. Siempre el Y observado está por debajo de la recta, entonces esta diferencia daría negativa. Casualmente, y es solamente una cosa casual, arbitraria, este punto quedó sobre la recta y este también quedó casi sobre la recta. Si yo cambio la inclinación de la recta o la muevo hacia arriba o hacia abajo, porque podría hacerlo, entonces estos valores de los errores cambian en cada punto. Hasta ahí eso lo tenemos claro, ¿verdad? Es decir, si yo dibujo una línea recta, que no puede coincidir con todos los puntos, a lo sumo coincidirá con dos, si es que decido pasarla por el primero y por el último, por ejemplo, una línea recta que pasara desde aquí hasta aquí, en esos dos puntos coincidiríamos, pero en los demás habría un error que puede ser en algunos casos positivo y en otros casos negativo. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero representar este conjunto de puntos, con una recta, ¿cómo hago para escoger la mejor recta? O sea, la recta que mejor represente ese conjunto de puntos. De eso se trata el tema de la regresión lineal. Una primera idea que en el transcurso del desarrollo de estos conceptos los teóricos han utilizado en el pasado era la de decir, bueno, escoja la recta que haga que la suma de los errores sea la más pequeña posible. Bueno, eso es evidente que si yo cambio
ligeramente la inclinación de la recta, podría encontrar una donde la suma de esas distancias verdes sea la menor posible. Ese podría, inicialmente a algunas personas ese criterio les pareció bueno. Es decir, no, pues escoja la recta que minimice la suma de los errores para todos los datos. Entonces uno dice, como la suma de los errores para todos los datos son, perdón un segundo, cambio aquí una letra que está, un pequeño errorcito de ortografía. Como la suma de los errores es la suma del y sub i menos a0 menos a1 x sub i, recuerden que estos dos que están restando es la expresión de la recta que estoy imaginándome como la mejor. Hacer mínima esta suma sería el criterio que estamos proponiendo, pero evidentemente ese criterio no es el mejor. Porque, por ejemplo, si se tratara en el caso más simple de 2 puntos, la mejor recta es la que pasa por los 2 puntos. Pero si yo trazara, por ejemplo, una recta por aquí, por la mitad de esos 2 puntos, con respecto a este punto, esa recta tendría este error. Y con respecto a este punto, la recta, esta punteada, tendría este error. Y esos dos errores son del mismo tamaño y de signos contrarios. Entonces, usando el criterio de minimizar la suma de los errores de todos los datos, vemos que nomás en el caso de 2 puntos ya el criterio no funciona, porque cualquier recta que pase por este punto en la mitad entre estos dos minimiza la suma, la hace igual a 0, así como esta recta también la hace igual a 0. Entonces habría infinito número de rectas, todas las que pasen por este punto, que serían satisfactorias para este criterio, por lo tal, este criterio no se considera. No es adecuado, pues, porque cualquier línea que pase por la mitad entre los puntos de la suma dará 0. Con más puntos es menos evidente, pero sucede la misma situación. Puede haber muchas rectas que hagan la suma mínima y por lo tanto no se puede decir que hay una sola que sea la mejor. ¿Esto quedó claro o hay alguna pregunta? Si hay silencio, asumo que no hay preguntas y entonces continuamos. Un segundo criterio para evitar esa situación en la que un error de signo positivo y un error de signo negativo se contrarrestaron. Bueno, entonces no minimice la suma de los errores, sino considere los errores en valor absoluto, o sea, considere las distancias que hay entre los puntos y la recta, súmelos, y la recta que haga que esa suma sea la menor posible de las distancias en valor absoluto es la mejor. Entonces quiere decir que algebraicamente sería la suma de los valores absolutos de la distancia que hay entre cada punto y la recta que estamos escogiendo, hacer la mínima. Pero ese criterio también tiene algunos riesgos, como se va a ver a continuación. Si mis datos fueran estas 4 observaciones, obviamente está hecho el ejemplo para controvertir el criterio. Resulta que esta recta, por ejemplo, tiene esta distancia vertical y esta distancia vertical, que serán los errores de ella con respecto a los puntos. La zona que acabo de sombrear es una zona dentro de la cual yo puedo inclinar hacia la derecha o hacia la izquierda la recta azul sin salirme de esa zona. Y a medida que yo, por ejemplo, inclino esta recta, digamos, bajo este punto de la recta, esta punta sube. Este valor disminuye, perdón, este valor disminuye, este aumenta, este valor disminuye igual que disminuyó aquí,
y este aumenta igual que aumentó aquí. Por lo tanto, hay una familia de rectas infinita también, todas las que pasen por este punto sin salirse de la zona sombreada, que van a mantener esa suma de los valores absolutos de los errores de todos los datos mínima. Por lo tanto, este criterio tampoco resultó confiable en todos los casos. Entonces, cualquier recta que pase por la zona delimitada entre las líneas punteadas, yo la puedo inclinar a izquierda o a derecha sin salirme de esas dos líneas punteadas y tendré la suma de errores mínima. O sea, tendré la misma suma de errores. Otro criterio que algunos teóricos lanzaron en el pasado es escoger la línea de modo que minimice la distancia máxima a la cual un punto cualquiera se encuentra de la línea. Y esa tal vez es un poco más débil, porque si puede ser que exista un punto muy desviado de los demás. Entonces, por ejemplo, este punto haría que la recta bajo este criterio no pasara por acá, sino tratando como de promediar las distancias. Y obviamente esta recta no representa la variable, aunque haya un punto por aquí salido. Lo más correcto sería pasar la recta de tendencia por acá, por una zona entre donde está la mayoría de los puntos, y hacer la salvedad de que este punto es una observación extraña que hay que ver por qué se produjo. Que eso suele ocurrir en los fenómenos naturales, en los fenómenos comerciales, en los fenómenos productivos. A veces hay una observación que se sale de control por razones o por causas particular de un momento específico o de una circunstancia. Pero porque haya una observación muy lejos de las demás, al hacer la línea minimizando la distancia máxima, pues ese alejamiento de esa observación jala la línea hacia abajo y nos daña la tendencia, porque lo correcto es que la tendencia refleje el comportamiento de la gran mayoría de los puntos. Sería una línea por acá. Entonces llegamos al criterio que es el que nos interesa estudiar, que es el criterio de los mínimos cuadrados. Este criterio dice que la mejor línea de tendencia para un conjunto de puntos es aquella que hace que la suma de los cuadrados de los errores que tiene cada punto con respecto a la media sea mínima. Es decir, para cada y sub i observado, el resto el y sub i de la recta, y ese es el error, las lineecitas verdes de la primera lámina. A eso le saco al cuadrado, sumo los cuadrados de esas distancias, lo cual está dado por esta expresión. Algebraicamente, el y sub i son los y de la tabla de datos que yo tengo. El a0 menos a1x sub i son los términos de la recta que estoy buscando. Y donde esa suma sea mínima, tendremos la mejor recta. Cuando usted tiene una función o una ecuación, ¿cómo le encuentra los mínimos? Pregunta. ¿Cómo se encuentran los mínimos de una ecuación? De una función. ¿Con derivada? ¿Me podrías ampliar un poco la idea? O sea, yo tengo entendido que para encontrar mínimos o máximos normalmente se hace la derivada y donde la pendiente sea 0 es un mínimo o es un máximo. Bueno, ¿y cómo se sabe si es mínimo o es máximo? Eso tendría que repasarlo para recordarlo. Con la segunda derivada. Con la segunda derivada, ¿cómo, viejo? Sí, tiene, o sea, yo entiendo. Depende si es mayor a 0 o menor a 0. La segunda derivada. Y si es mayor a 0 y si es menor a 0, cada una de esas dos cosas representan una clase de extremo. ¿Cuál es la de los mínimos y cuál es la de los máximos? Si no estoy mal, si es mayor a 0 es mínimo. Es mínimo, y si es menor a 0 es máximo. Ok, bien. Fíjate que esas son cosas de por allá de cálculo diferencial, ¿no? Sí, es así. Cuando uno tiene una función y quiere calcularle en principio los extremos
recuerden que los extremos de una función son los sitios donde la curva o tiene una cresta y vuelve a bajar, o va bajando y tiene un punto donde ya no baja más y vuelve a subir. O sea, de todas maneras, la punta de la montañita o el extremo más profundo del valle, ¿cierto? Como en el seno y el coseno, que tienen una cantidad de máximos y mínimos en 1 y -1, porque esa está caracterizada así. Hay funciones que tienen máximos, o sea, están subiendo, luego bajan, y bajan hasta un sitio donde vuelven a subir. Hay funciones que no tienen eso, que empiezan a crecer y a crecer y crecen y crecen y crecen infinitamente y nunca llegan a un sitio máximo, como las funciones exponenciales, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que si un máximo es donde la función subió y dejó de subir y empezó a bajar, en ese punto de arriba la derivada es 0 porque la tangente de la curva es horizontal. Lo mismo pasa en los mínimos. Cuando la función tiene una región donde está, su valor está descendiendo y llega a un punto donde no desciende más y vuelve a subir, en ese punto, en el punto más bajo, tiene un extremo que será en ese caso un mínimo en esa región. Bueno, volviendo a nuestra ecuación, entonces, si yo tengo una suma, la suma de las distancias de los errores de una tabla de datos, de todos los datos de una tabla, de todos los valores y sub i que tengo en una tabla, con respecto a una recta. Bueno, entonces, si yo considero esa suma, imagínense la situación en la que tenemos un conjunto de puntos en el plano cartesiano y una recta. Si esa recta yo la pongo entre los puntos, como es la primera gráfica que vimos, mi tarea es ubicar esa recta en algún punto intermedio dentro de los conjuntos de puntos para que represente mejor la línea de tendencia. Yo la puedo poner por fuera, más abajo de los puntos, más abajo, más arriba, más arriba, más arriba. La puedo poner donde se me antoje. Por lo tanto, si yo le calculo una derivada, si yo cojo esta suma y la derivo e igualo la derivada a 0, donde la derivada de esa suma sea 0, hay un extremo de esa suma. Pero ese extremo necesariamente tiene que ser un mínimo, porque como lo acabo de decir, si yo pongo la recta, los valores A0 y A1 son los parámetros de la recta que estoy calculando y son los que tengo que encontrar. Yo puedo poner la recta entre los puntos, la puedo poner más arriba, más arriba, más arriba, más abajo, y la puedo poner tan lejos como se me antoje y siempre la podré poner más lejos. Entonces, esa suma para una recta que esté muy lejos de los puntos, yo no podría decir que esa suma puede tener un máximo porque yo puedo alejar la recta tanto como quiera y nunca voy a encontrar el máximo porque en la medida en que la ponga más lejos de los puntos, la suma de los errores va a ser mayor. No tiene cota superior esa suma. Pero cuando yo ubico la recta dentro de los puntos, habrá alguna que es la que me coincide con que mejor que esa no hay ninguna. ¿Cómo lo hago? Entonces, básicamente, calculando los valores donde esta suma se hace 0. Entonces, como yo tengo que encontrar los parámetros A0 y A1 de esa hipotética recta que todavía no he caracterizado, entonces, ¿cuáles son los valores que me sirven a mí? Los que hagan que esa suma sea la menor posible. Entonces, por lo tanto, básicamente yo derivo esta suma con respecto a A0 y con respecto a A1 para encontrar dos ecuaciones que me permitan encontrar valores de A0 y A1, porque cojo esas derivadas, las igualo a 0 y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Veamos. Yo tengo, esta es la situación, o sea, para hacer un resumen gráfico, es explícito. Tengo un conjunto de datos, los grafiqué. Ahora quiero encontrar una recta que tenga, obviamente por ser una recta tiene esta expresión, que sea la que haga que la distancia, la suma de los cuadrados de estos errores sea la menor posible. Entonces, quiere decir que tengo que encontrar esta recta, una recta que tiene esta expresión en la cual esta suma es la mínima. Esto es lo que hemos dicho hasta ahora. Ese es lo que es el criterio de los mínimos cuadrados. La recta que garantice, la recta A0 más A1X, que garantice que esta suma
y sub i menos a0 menos a1x sub i, todo esto al cuadrado, sea mínima, es la recta que mejor representa la tendencia de este conjunto de puntos cuya función no conozco. Entonces, básicamente lo que se hace es, como ya lo había dicho, esta suma la derivo con respecto a A0, parcialmente con respecto a A0 y parcialmente con respecto a A1. ¿Qué significa derivar parcialmente? Significa que cuando yo derivo parcialmente con respecto a A0, los términos que no sean en A0 se consideran constantes. Y cuando yo derivo parcialmente con respecto a A1, porque la expresión está en términos de A0 y A1, cuando derivo con respecto a A1, los términos en A0 se consideran constantes. Entonces, si esta suma la quiero derivar con respecto a A0, el término en A0 es este, entonces sería el menos 2 por la sumatoria de y sub i menos A0 menos A1 x sub i, porque ya queda el exponente se le resta una unidad porque estamos derivando. Y derivada interna no hay porque el A0 no tenía nada que lo acompañe. Y con respecto a A1, sería otra vez menos 2, menos 2 por la sumatoria de y sub i menos A0 menos A1x sub i por la derivada interna, que en este caso sería x sub i, o sea, el coeficiente, el valor constante que acompaña a la incógnita A1, que es la que estamos usando como derivadora. Fíjese lo que ha salido aquí. Estas dos sumatorias, como estas, son de 1 a n, donde n, permítanme me regreso, donde n es la cantidad total de puntos que tengo, ¿cierto? Entonces, en los valores donde estas dos sumatorias que resultaron aquí, que son las dos derivadas, en los valores donde estas dos expresiones sean iguales a 0, obtendremos los valores de A0 y A1 que hacen que la recta, que caracterizan la recta que mejor representa la tendencia de los datos. Este paso aquí, esto que acabo de escribir aquí, ¿está claro o alguien tiene alguna confusión, alguna duda sobre ese punto? Es decir, la explicación del cálculo de las derivadas y de las razones por las cuales se deriva parcialmente con respecto a A0 y A1 están claras. Cualquier cosa, por favor, los leo en el chat. Si desean intervenir, lo pueden poner en el chat. Bien, entonces, ¿sí? Disculpe, o sea que esto se tendría que hacer tantas veces como haya puntos en cuestión, ¿sí? No. Como haya puntos graficados, por decirlo así. Vamos a volver a ver, no, esto se hace solamente una, y esto lo que estamos haciendo es deduciendo las expresiones que nos van a servir para trabajar después. Cuando estés enfrentado a un problema en el cual tú tienes, por ejemplo, 100 puntos, desde x1 hasta x100, con el y1 hasta y100. Entonces, obviamente, los punticos rojos serán 100 en el plano cartesiano. Tú necesitas encontrar la recta que mejor los represente. Todo esto que estamos haciendo aquí es solamente el desarrollo analítico para saber por qué llegaremos a unas expresiones con las que después esas son las que tú vas a aplicar para encontrar la recta y ya, ¿de acuerdo? Aquí estamos solamente haciendo la explicación del por qué, del de dónde salen esas expresiones de la regresión lineal. Más al final del trabajo, al final de la exposición de este método, vamos a ver que simplemente cuando tú tienes 100 puntos o 1000 puntos o la cantidad de puntos que sea, entonces tú haces unas sumas y unas restas con valores de x y y, construyes dos expresiones, y aquí tienes el A0 y el A1 y tu recta es tanta. La recta dio 5400 más 3200x, ya, ahí está su recta. Pero esta explicación que estamos haciendo aquí es solamente para saber de dónde salen aquellas expresiones que todavía no a las que todavía no hemos llegado, que son las que te permiten casi que en forma automática caracterizar la recta que mejor representa los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es apenas una explicación analítica. Al terminar la explicación, vamos a tener una expresión que me permite determinar cómo calcular el valor de A0 a partir de estos datos
y cómo calcular el valor de A1 a partir de estos datos, porque con A0 y A1 yo tengo la recta, que es la expresión de esta línea, que es con la que puedo trabajar posteriormente para hacer análisis. ¿Me expliqué? Sí, brother. Ok. Entonces, en resumen, tengo un conjunto de puntos. Quiero encontrar la recta. El criterio que voy a usar para caracterizar esa recta es que esa recta tenga esta forma, la expresión de una recta, pero que cumpla con que la suma de las distancias entre los puntos y la recta elevadas al cuadrado sea la menor posible. Como esa suma está dada por esta expresión, para encontrar dónde se hace mínima, son los valores de A de 0 y de A1 que hagan que esto es mínimo, o sea, los valores de la recta que haga esa distancia mínima, esa suma mínima. Para calcular los valores de A0 y de A1 que hagan que esta suma sea mínima, pues derivo de la suma con respecto a A0 y con respecto a A1 y obtengo dos expresiones. Entonces, esas dos expresiones, ahora vamos a ver que avancemos un par de pasitos y veremos a dónde llegamos. Entonces, de la primera expresión, esta, al igualarla a 0, me queda que 0 es igual a sumatoria de y sub i menos sumatoria de a sub 0 menos sumatoria de a sub 1 x1. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos veces esa suma y eso es igual a 0, entonces porque la suma esta es la que es 0, el 2 ya no juega en la igualdad, pues, obviamente 2 por algo que, si 0 es igual a 2 por algo es porque ese algo es un 0, porque el 2 no es un 0 definitivamente. Entonces fíjate, tengo esta expresión, aquí tengo la sumatoria de la y, la suma de estos valores. Aquí tengo sumatoria desde 1 a n de A0, eso es n veces A sub 0. A sub 0 todavía no lo conozco. Y aquí tengo la sumatoria de las x por A sub 1. Entonces, sumo las x y lo que me resulte sumar las x queda como coeficiente de la variable del parámetro A1. De la otra derivada, al igualarla a 0, pasa lo mismo. Este menos 2 desaparece y me queda que 0 es igual a sumatoria de xi por y sub i menos sumatoria de xi por a sub 0, que es la que tengo aquí, menos sumatoria de a sub 1 por x sub i al cuadrado. Entonces, en esta expresión, este término es la suma de multiplicar x por y. Este por este, más este por este, más este por este, todos sumados. Aquí tengo la sumatoria de los x sub i multiplicado por a sub 0. O sea, sumo todos los x y lo que me dé lo multiplico por a sub 0. Esto es lo que resulta de esta expresión. Y en esta expresión, sumar los cuadrados de las x, los cuadrados de los valores de x observado por a sub 1. Entonces, esto se traduce en dos expresiones que aquí aparentemente puedan ser muy ruidosas, pero como ustedes ven aquí, n es la cantidad de puntos. A sub 0 y a sub 1 son mis incógnitas, mis parámetros de la recta, que son los que quiero hallar. Sumatoria de las x sub i es la sumatoria de los valores de x en la tabla de datos. Sumatoria de los y sub i es la suma de los valores de y en la tabla de datos. Esta es esta misma. Aquí es la sumatoria de los cuadrados de x sub i, o sea, cojo las x de la tabla de datos, las elevo al cuadrado y sumo los cuadrados de todas las x. Y aquí es la suma de los productos de x por y. De ese sistema de dos ecuaciones. O sea que todas estas cosas que están aquí en amarillo son números. Sumatoria de las x, sumatoria de las y, sumatoria de las x es